Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. En el principio del capítulo 1 dice, prosigo al blanco. Y vamos a ver en esta noche al apóstol Pablo diciendo, dejándonos el desafío a seguir hacia adelante. Y dice el versículo 12, Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a orar. Qué bueno, Dios, es poder estar juntos en esta tarde. Gracias por habernos permitido llegar y poder reunirnos, alabar a ti y recordar, como entonábamos, esa sublime gracia que tú has tenido para con nosotros. Siendo pecadores, siendo viles pecadores, sin merecer tu gracia, un día fuimos salvos por medio de la fe. Y gracias por esa gracia a nuestro favor, Padre. Y queremos en esta hora rogarte para que podamos estar juntos mirando, conociendo y aprendiendo más de tu palabra. Y podamos seguir adelante en nuestra carrera como cristianos. Gracias, Señor, por el privilegio, la oportunidad y posibilidad de reunirnos aquí como tu pueblo. Y Dios habla a nuestro corazón. Oramos, Padre, en nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Y bien, comenzamos por el versículo 12 y dice allí el libro de Filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y bien, allí Pablo habla de, la meta o el carácter de que significa la santificación para el creyente. Y en este sentido la santificación aquí tiene un doble aspecto. Un aspecto posicional, ¿sí? Que es cuando tú y yo conocemos a Cristo Jesús, somos salvos, somos santificados, apartados del pecado para vivir una vida al servicio de Dios. Y por otro lado, tenemos un aspecto práctico. Y eso es con lo que hemos estudiado también, en una santificación progresiva. Y aquí, el creyente, luego que se convierte, posicionalmente es allí santificado, pero en el aspecto práctico, tú y yo debemos estar corriendo la carrera. Corriendo una carrera para cada día ser más perfeccionado, conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y aquí la idea es un aspecto progresivo en nuestra santificación. Y bien, aquí Pablo, luego de unos cuantos años en el ministerio, Pablo habla allí a sus hermanos. Y no olvidemos el contexto de lo que veníamos hablando. Estaban aquellos que se oponían, aquellos enemigos que Pablo trata allí de perros y de cuidados de ellos o ojos de estos. Luego Pablo presenta sus credenciales que tenía si quería él gloriarse. Y mirábamos como dice, todo esto lo tengo por basura. Y en este momento, Pablo dice en el versículo, no es que yo haya alcanzado lo que es perfecto. Pablo en este caso, no estaba aquí queriendo presentarse como mejores que otros, sino que por el contrario dice, yo aún no lo he alcanzado, no que lo haya alcanzado ya. Hermanos, la perfección la vamos a alcanzar cuando estemos allí en gloria.
Y esa perfección en primera instancia que el apóstol aquí se refiere. Perfectos, ¿sí?, cuando estemos allí en gloria. Y Pablo dice allí, ni que ya sea perfecto. Y repito, perfecto aquí se refiere, esta palabra en el griego se refiere a algo hecho por otra persona. En este caso, algo hecho por otra persona en Pablo. Y esta otra persona es la obra de Dios. Podremos tal vez pensar que una mejor traducción, o podríamos entenderlo mejor diciendo, ni que ya haya sido hecho perfecto. Y Pablo aquí lo que está poniendo énfasis es en la obra de Dios en su vida, en Él. Hermanos, la obra perfecta en nosotros se terminará cuando estemos en gloria. Pero tú y yo debemos estar creciendo en nuestra santificación día en día. Por eso el apóstol continúa, y sigamos mirando allí en el texto, dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y es interesante, la palabra prosigo, ¿sí?, que encontramos aquí en este versículo, es la misma palabra del versículo 6, que dice, en cuanto a celo, perseguidor. Es la misma palabra en griego. Y Pablo había sido un gran perseguidor de la iglesia, del cristianismo. Digamos, podemos decir que en su época, en cuanto a celo por seguir al cristianismo y a ir hasta el fin o buscando por todos lados allá fuera de Jerusalén, era un modelo, podemos decir. Y él aquí dice, prosigo. Lo que podemos decir es, bueno, aquel que había con tanto ahínco sido un perseguidor del cristianismo, con el mismo ahínco y aún más, él está prosiguiendo por ver si logra. Y en lugar de ir ahora en pos de los cristianos como perseguidor, Pablo desea ir en pos de Cristo para ser perfeccionado totalmente y santificado y hecho conforme a la imagen de su Salvador. Y tal vez nosotros ponemos mucho ahínco en ciertas cosas o aspectos en nuestra vida. Hemos puesto mucho esfuerzo tal vez en áreas antes de conocer a Cristo y hemos invertido tiempo, horas. Al igual que en este caso mirando el ejemplo del apóstol Pablo. Pero al igual que Pablo, nosotros podamos también poner aún más ese esfuerzo por ser cada día conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí cuando Pablo usa allí dice, sino que prosigo por ver si logro. Bueno, persigo. Voy a ver si hago aquello para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y Pablo en estas palabras está recordando también su experiencia camino a Damasco, cuando fue él derribado a tierra e inmovilizado. Él fue tomado allí por el Señor Jesucristo, allí cuando iba en persecución de los cristianos. Y bien, cuando Pablo fue confrontado con el Señor Jesucristo allí camino a Damasco, él fue tomado totalmente por el Señor. Fue tomado para, que él fuera un instrumento útil en su mano. Por lo tanto, el propósito, Dios tenía un propósito para el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo tenía un plan para que éste llevara adelante. Y bien dice allí en Hechos capítulo 9, versículo 6, la segunda parte, dice, dijo el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo quería también, o Pablo tenía en mente en ese proseguir, que la obra de Dios fuera hecha por completo en su vida, pero también que él pudiera hacer la obra que Dios tenía para que él llevara adelante. Y bien allí en el mismo pasaje de Hechos, en los versículos 15 al 16, vemos que cuando llaman allí a Ananías para que vaya delante de Pablo y allí le pudiera recobrar la vista, ¿verdad?
Él le dice el Señor allí a Ananías y le dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, ese era el propósito que el Señor Jesucristo tenía para Pablo. Y este era el proseguir de Pablo y el seguir adelante en su carrera hacia la meta. Para que sí, obviamente, el Señor siguiera haciendo su obra a nosotros, como mirábamos también aquel que había comenzado la obra a nosotros, pero también en su parte llevar adelante aquello por lo cual Dios le había salvado, para que fuera un instrumento útil. Y saben, cuando leí ahora, allí el Señor le dice en el versículo 16, ¿qué dice el versículo 16? Porque les mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y miraba, wow, Pablo sabía que tenía que padecer, pero él se esforzaba por ir adelante en su obra. Tal vez nosotros tomaríamos atajo para no tener que padecer. Pero Pablo sabía, Dios tenía una meta para él, un propósito para su vida, mejor dicho. Y él estaba prosiguiendo, estaba yendo adelante para ir adelante o en línea con aquello, más allá de las dificultades que él podía tener. Y bien, siguiendo este versículo, sigue diciendo, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Como decíamos anteriormente, Pablo quería asir, llegar, pero él también fue tomado por el Señor Jesucristo como una posesión propia. Una posesión propia. Bien, Pablo había sido escogido para cumplir el propósito, un propósito último también, ir a ser conformado a la imagen de su Salvador. Y leemos allí en Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice allí el apóstol, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien, y esta era la meta del apóstol Pablo, era la meta que procuraba alcanzar. Y bien, tenemos esta meta en nuestra vida, que Dios haga su obra en nosotros y nosotros hacer lo que Él espera de nosotros. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Estamos prosiguiendo hacia la meta? Bueno, Pablo quería llegar. Y otra vez en los versículos 13 al 14 de Filipenses capítulo 3, sigue diciendo el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y una vez más el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de Filipos de una manera que él muestra su afecto y su igualdad. Y vuelve a decir en el versículo 13, hermanos. Lo hizo en el versículo 1, capítulo 3. Por lo demás, hermanos. Pablo no se consideraba superior a nadie. Por el contrario, él se consideraba uno con sus hermanos, en este caso de Filipo. Y Pablo, tratando de enfatizar lo que dijo anteriormente, Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y como decía recién, bueno, él se consideraba uno igual con el resto. Él no se consideraba más que los otros. Por el contrario, bueno, el apóstol no se sentía superior. El apóstol, con sus calificaciones, como vimos la semana pasada, bueno, en cuanto a su posición religiosa, él no consideraba que ya había alcanzado la meta.
sino que por el contrario, él no había tomado una actitud de complacencia, y eso es lo que miraba. Y saben, eso nos pasa a todos. A veces tenemos años en nuestro cristianismo y llegamos a una actitud que estamos complacidos con lo que hemos alcanzado. Bueno, ya conozco la Biblia, ya leí la Biblia, he ido por tanto tiempo, he servido por tanto tiempo. Bueno, vamos a retirarnos un poquito. Nos sentimos, ya estamos complacidos, ya estamos bien. Pero qué ejemplo el apóstol Pablo. Para aquellos hermanos, pero también para nosotros. Bueno, él seguía extendiéndose. Él dice, una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y hermanos, las cosas del pasado no tan solo habían quedado atrás para él, sino que aún las había olvidado. Él no seguía peleando con su pasado o mirando atrás de su pasado, sino que él dice, las he olvidado y me extiendo a lo que está adelante. Bueno, dice allí en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bien, Pablo como un atleta preparado, bien está corriendo en el estadio, está allí en plena carrera. Y él, bueno, se olvidó de lo que quedó atrás y tampoco se distrae mirando a los costados en lo que va dejando, sino que sigue con su mirada fija en la meta, en lo que está delante. Y hermanos, de nada vale mirar atrás, de nada vale mirar hacia el costado cuando la meta está delante y arriba. Y a veces nos distraemos con lo que está atrás, con lo que está en los costados, y perdemos nuestro enfoque de lo que está delante y arriba, que es hacia ahí donde debemos poner nuestra mirada. La meta del apóstol Pablo es Cristo mismo. Pero bien, para poder llegar a la meta, Pablo tenía que superar las cosas que estaban a su alrededor y mirar adelante. Y cuando pensamos en esto, podemos pensar cuando Pablo ruega al Señor para que quite aquello que era su espina en su costado. Y tal vez esto que era su espina en su costado, algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era un problema en su vista con relación a la enfermedad, otros dicen que la espina en los costados eran los judíos que le perseguían por todos lados. Más allá de lo que sea, Pablo ruega al Señor y le dice, Señor, bástate mi gracia. Y tal vez esto en su carrera en algún momento llegó a ser una dificultad que tal vez le impedía correr libremente. Y tal vez hay cosas en nuestra carrera que están molestando, que están siendo una dificultad. Y tal vez hemos orado y esa situación, al igual que Pablo, sigue, pero Dios nos dice, bástate mi gracia. Sigue adelante. No sigas mirando atrás, no sigas mirando al costado. Mira adelante y arriba. Y bien, hermanos, no hay ninguna sombra de duda o incertidumbre en la que Pablo tenía en mente. Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es interesante porque el apóstol Pablo no pone énfasis en el premio, sino en el lugar donde está el premio. Y ese premio está en Cristo Jesús. Y perder de vista la meta significa perder el premio. Por eso Pablo tenía absolutamente su mirada fija en su meta, en la meta, Cristo Jesús. Y bien, esa expresión que Pablo usa allí, supremo llamamiento, significa o tiene la idea de ese llamamiento que es de arriba, desde el cielo. Y esta misma expresión Pablo la usa en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. 2 Timoteo 1, 9. Y dice allí, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bueno, Dios hace un llamamiento celestial a los hombres
pero ese llamamiento es en Cristo Jesús. Bueno, ese llamamiento y nuestra salvación es solamente en la base de los méritos de Cristo Jesús, por el cual podemos acercarnos a Él. No es por nada que nosotros podamos hacer, sino sabemos que es por gracia. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y bien, Pablo concluye su testimonio con los versículos 15 y 16. Y dice allí el apóstol, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y bien, antes de concluir con esta parte, debo aclarar allí la palabra perfectos. El versículo 12 comenzábamos mirando allí esa palabra perfectos, y el versículo 15 también aparece esta palabra, pero bien, no significan esta palabra, la palabra del versículo 12 es lo mismo que significa en el versículo 15. En el versículo 12, cuando usa la palabra perfecto, aquí el autor, ¿verdad?, en el griego, habla de una acción completa o una perfección absoluta. Y esta palabra perfecto, como decía yo en un principio, Pablo la usa en relación a la obra completa que va a ser hecha cuando estemos en gloria, que vamos a ser perfectos allí. Y esa obra es hecha y va a ser hecha por Dios en nosotros. Pero bien, la palabra que usa en el versículo 15 tiene que ver con una perfección relativa, o más bien tiene la idea de madurez o algo que es completo. Algo que es alguien maduro o completo. Por lo tanto, aquí Pablo, cuando dice todos los que somos perfectos, tiene que ver con una madurez, o la idea es todos los que somos maduros espiritualmente. Bien, todos aquellos creyentes maduros que pensaban y tenían la idea, bueno, busquemos la santidad. Busquemos la santidad. Bueno, hermanos, dice Pablo, así que allí hace un corte en lo que viene expresando, sigamos adelante, sigamos corriendo, vayamos adelante, no miremos al costado, sino a la meta. Así que, bueno, todos los que estamos en sintonía, todos los que somos maduros espiritualmente, bueno, sigamos adelante, sintamos lo mismo. Es lo que está diciendo aquí, bueno, tengamos una misma actitud. Hermanos, los creyentes debemos mantener la actitud de buscar el premio máximo, y es la semejanza de Cristo. La semejanza de Cristo. Y volvemos a las palabras del apóstol Pablo en el versículo 12. Hermanos, Pablo no está considerando su vida cristiana como independiente y que él puede correr solo, sino que esta carrera es una carrera como en cuerpo, y una invitación a que todos, hermanos, todos corramos juntos, mirando hacia la meta, bueno, hacia la meta Jesucristo. Y bien, sigue diciendo allí, si otra cosa sentís, os lo revelará Dios. Y bien, lo que dice Pablo es, siguiendo el contexto de lo que hemos estado mirando en el capítulo 3, bueno, si hay algún otro que piensa o tiene otra idea acerca de lo que hemos visto, acerca de proseguir hacia la meta, Dios los va a revelar, o va a correr el velo. También puede ser traducida esa palabra. Os revelará, Dios habla de correr un velo. Y bien, Pablo dejó en las manos de Dios a aquellos que tal vez no querían seguir corriendo la carrera, o aquellos que tal vez habían estado en un estado de complacencia, de que ya estaba bien, que no necesitaban ir adelante. Pablo sabía que tarde o temprano Dios iba a revelar a aquellos hermanos.
Pero sí Él no quería detenerse y no quería que aquellos que habían madurado, tenían el mismo objetivo, se detuvieran, sino que siguieran juntos hacia aquella perfección, creciendo en santificación. Y bien, concluye o va llegando allí al versículo 16 y concluye diciendo, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Bueno, hermanos, Pablo dice, sigamos una misma regla. Sigamos corriendo y, bueno, sigamos guiándonos por una misma regla. Sigamos teniendo el mismo objetivo hasta el final. Y la orden del apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, a la distancia, es, bueno, hermanos, manténganse alineados en el progreso espiritual hacia la santificación. Conforme a los principios que les he enseñado y conforme a los principios que le han llevado hasta aquí. Y esa palabra regla tiene que ver con algo que marca o indica un camino, o tiene que ver con, bueno, principios que debemos mirar para seguir adelante. Y Pablo le dice a los hermanos, bueno, hermanos, sigamos adelante. No cambiemos la regla que nos llevaron hasta aquí. Y nuevamente vayamos al contexto. No cambiemos hacia aquellos que vienen trayendo falsas enseñanzas, aquellos judaizantes que quieren introducirse, que piensan que lo religioso es lo más importante, los ritos y ceremonias son importantes. No, hermanos, manténganse en aquello que los ha traído hasta aquí y prosigamos hacia adelante, sin detenernos. Y tal vez hay algunos que aún no lo tienen claro. Bueno, sigamos adelante. También a la idea de sigamos adelante mostrando el ejemplo, para que ellos tal vez sean convencidos y sigan también nuestras pisadas. Y bien, ese también desafío es para nosotros, que podamos cada uno de nosotros seguir corriendo nuestra carrera hacia la meta. Y que, hermanos, sigamos hacia la meta. Hacia aquel día en que, bueno, estemos en gloria y seamos perfeccionados. Pero prosigamos en nuestro progreso, en nuestra santificación día en día. No cambiando aquellas reglas que han sido establecidas y que conocemos de su palabra, sino aún aferrándonos más a ellas, porque ellas tienen las guías y las herramientas para ir adelante en nuestra meta. Y no nos conformemos, sino que podemos decir que en cuanto a esto seamos inconformes. En cada día anhelemos conocer más a Dios y cada día anhelemos ser más a nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Dios, qué grato es ver tu palabra, qué grato es poder conocer de ella, pero también, Padre, gracias porque ella también nos desafía y nos anima, nos estimula a que podamos ir adelante como miramos en esta tarde. Padre, que podamos ir hacia adelante, prosiguiendo día en día, para que cada día seamos un poco más y más a semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que tu Dios cumplas tu propósito en nuestra vida y que nosotros en nuestra vida llevemos adelante aquel propósito que tienes para con nosotros. Y que en ello, absolutamente, tú seas recibiendo la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, Señor, y que ella siga tratando hacia nuestras vidas. Y que podamos juntos, como Pablo decía a aquellos hermanos de Filipo, juntos podamos ir a la meta siguiendo la misma regla. No mirando atrás, no mirando al costado, sino mirando a la meta, para no distraernos, para no caer. Pero aún si caemos, podamos animarnos
y llevarnos para llegar hasta el fin. Gracias por tu palabra. Oramos y quedamos en tus manos. En nombre del Señor y Salvador Jesucristo, Padre. Amén, Señor. Bueno, muchas gracias. Escuchemos el posludio y luego podemos saludarnos, ¿sí? Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.